Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes la ley Hambre Cero y la nueva fuente de financiamiento del Arancel Cero. Y nos preguntamos, ¿por qué los cuestionamientos? Trataremos de responder a los cuestionamientos y al mismo tiempo intentaremos también brindarles la mayor información, porque creo que de alguna manera uno de los dilemas tiene que ver con digamos, informaciones que precisamente se proveen en relación tanto con la ley ya vigente de Hambre Cero como la nueva fuente de financiamiento de la ley denominada de Arancel Cero. En ese contexto queremos iniciar con el tema de la alimentación escolar, porque cuando hablamos de la ley Hambre Cero nos estamos refiriendo, por supuesto, a la figura de la alimentación escolar. ¿Cuándo se instala este concepto de la alimentación escolar? En realidad ya en 1992, con la Constitución Nacional, el artículo 75 del Pacto Social Ciudadano, cuyo acápite, el artículo 71, se denomina la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado, dice la Constitución Nacional en su primer párrafo. El segundo párrafo dice, el Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Entonces, cuando hablamos de la alimentación escolar, estamos hablando de un derecho constitucional que a su vez fue regulado por distintas disposiciones legales. Veamos rápidamente cuáles son esas disposiciones legales. La primera es la del año 1995, la ley 806 de complemento nutricional, precisamente utiliza el mismo concepto de la redacción de la Constitución Nacional. Contempló un vaso de leche de 250 cc, ¿no? Esto fue la primera. La segunda es la ley 1443 del año 1999, integra el control sanitario y contempló un vaso de leche, un alimento sólido y obviamente el control sanitario. Dentro de las distintas disposiciones de la figura de alimentación escolar, surge la ley 1793 del año 2001, que amplía la ley 1443 y establece un estándar de ración diaria de calorías. Luego tuvimos otra disposición legal, la ley 4098 del año 2010, modifica y amplía la ley 1443, eleva el estándar de ración diaria de 600 a 750 calorías, más provisión de antiparasitarios. Luego tenemos la ley 5210/2014, que crea la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario, incorpora enfoque de derechos, que es, digamos, universalización para todos los estudiantes, más el enfoque pedagógico, y se contempla básicamente hay dos figuras: la merienda escolar, que consiste en el vaso de leche con un alimento sólido, y el almuerzo escolar, que son los platos frescos. Y luego, por supuesto, tenemos la ley 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar. Un rápido repaso de las distintas disposiciones legales precisamente que regulan el artículo 75 de la Constitución Nacional. Queremos hacer ese análisis del tema de la ley Hambre Cero, pero también queremos hablar del tema del Arancel Cero, porque con la ley Hambre Cero, digamos, hay distintos programas que finalmente cambiaron de fuente de financiamiento. Entre ellos, lo de la financiación precisamente de la formación de grado en la educación superior, formación de grado y de pregrado, porque contempla la ley conocida como Arancel Cero, contempla la formación de grado en las universidades públicas y los institutos superiores también de gestión pública, pero se financia también a los institutos de formación docente de gestión pública. Para hacer este análisis lo tenemos hoy aquí en los estudios de NPI al magíster Federico Mora, viceministro de Educación Superior. Muy buenas noches, viceministro, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Francisco, Oscar? Un gusto para mí estar aquí y bueno, un saludo también para toda la audiencia.
También nos acompaña el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Óscar, y gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Siempre un gusto, un placer estar aquí, compartir contigo y también un saludo para el viceministro. Lo que me di cuenta es que si bien el problema de fondo propiamente, sobre todo en el caso de la movilización de los estudiantes universitarios y particularmente los matriculados dentro de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional del Este, lo que visibilizaron es lo que tiene que ver con el arancel cero. Poco o nada se entiende realmente de la ley hambre cero. Por eso queremos estos dos temas analizar con ustedes y tratar de responder los cuestionamientos y a su vez aprovechar para poder aclarar los puntos que se cuestionan, que se critican. Para ello, le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Un incendio de grandes proporciones consumió casi en su totalidad una zapatería en la ciudad de Itagua. Carolina Arévalo, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Alumnos de distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción están en vigilia frente al rectorado en defensa del arancel cero. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. En Teledía Noticias nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. La inseguridad que no conoce de límites, la violencia tampoco. Este es un nuevo ataque de sicarios en Canindeyú. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Lograron sacar del río Paraná el automóvil utilizado por delincuentes que robaron un cajero automático en Yatitaí, departamento de Itapúa. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Decíamos en el bloque anterior que genera bastante dudas en algunos sectores de la sociedad, en la opinión pública, lo que tiene que ver con el contenido de la ley hambre cero y sobre todo porque con la promulgación de la ley otros programas han cambiado de fuente de financiamiento y eso de alguna manera, reitero, ciertos sectores cuestionan, tienen sus dudas en relación con esta nueva fuente de financiamiento. Pero queremos comenzar por el tema justamente de la ley hambre cero vinculado a la figura de la alimentación escolar. Actualmente, ¿cuánto el Estado paraguayo está invirtiendo en la merienda escolar? Ustedes pueden visualizar en su pantalla que la inversión en merienda escolar es de 2.508 guaraníes por ración, según un estudio hecho por Víctor Imas y que fue presentado este año. En tanto, en lo que hace al almuerzo escolar es de guaraníes 12.748 por ración. En este contexto, Óscar Charotti, si hacemos, digamos, un rápido análisis desde 1999 que surge la primera ley que regula el artículo 75 de la Constitución
hasta la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, que es la ley que promulgó el presidente de la República hace, digamos, una semana. ¿Qué se puede destacar de esta figura de la alimentación escolar en el contexto del sistema educativo paraguayo? Bueno, a ver, primero es importante mencionar y significar, Francisco, que cuando hablamos de alimentación escolar, estamos hablando de un tema que trae consigo discusiones de temas centrales que hacen al desafío de la educación pública en nuestro país. Por un lado, cuando hablamos de alimentación escolar, estamos refiriendo justamente a la necesidad y al desafío de la equidad ante las enormes desigualdades de nuestra sociedad, donde la pobreza y la pobreza extrema representan realmente limitantes muy importantes para la eficacia de políticas públicas. En ese sentido, recordar que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones de gestión oficial provienen de familias en condición de pobreza y pobreza extrema, para quienes ese plato de comida puede ser sustancial, ¿cierto? Entonces, básicamente la alimentación escolar, por un lado, trae consigo el gran debate del desafío de la equidad. Pero por otra parte, también la discusión sobre la gobernanza, la institucionalidad, la descentralización, la desconcentración, las capacidades, las condiciones para la gestión efectiva, eficiente, oportuna de políticas públicas de manera transparente, los sistemas de información, pero por sobre todo la participación ciudadana en estos procesos. Y otra, y estas no son todas, pero digamos que es central, es el tema de financiamiento, ¿verdad? Que en particular, justamente con la iniciativa del gobierno, no solamente pone sobre la mesa el debate del financiamiento por la enorme envergadura de la inversión que supone la alimentación escolar. Cuesta tanto alimentar como educar. O sea, es un presupuesto realmente monstruoso. Pero dado que el gobierno justamente establece un proyecto sobre el cual separan la fuente de financiamiento del FONACIDE, trae a colación realmente también otras cuestiones como, por ejemplo, el financiamiento del arancel cero, el financiamiento de políticas de primera infancia, qué pasa con el financiamiento de la formación de los educadores, de infraestructura, de investigación, de becas, y una serie de cuestiones que hacen que realmente sea un tema tremendamente complejo. Además, no solamente por la enorme inversión que supone, del desafío logístico que supone. Imagínense, dar de comer a 1.400.000 chicos de 263 distritos, de 11.000 instituciones educativas a lo largo de 186 días del año, ¿verdad? Estos datos que nos mostrabas sobre los costos de la alimentación escolar que resultantes del análisis de Víctor y más, dan cuenta también de que hoy en día la inversión que el Estado paraguayo está garantizando, hasta antes, digamos, del proyecto Hambre Cero, al 2023 ha sido en torno a $100 millones anuales. Y con esos $100 millones se logró una cobertura del 25% de la merienda escolar y un 16% del almuerzo escolar. Eso es lo que se logró con esos $100 millones. Quiero volver sobre ese tema porque me parece que no es una cuestión menor. Viceministro, sin lugar a dudas, ¿quién podría estar en contra de una ley que responde a una necesidad puntual? Por los datos estadísticos, que 41 de cada 100 estudiantes que, digamos, concurren sobre todas las instituciones públicas se encuentran en situación de pobreza, y el gobierno, respondiendo a un derecho constitucional, hacer un planteamiento de este tipo, por supuesto, es lo más razonable que puede comprenderse, ¿verdad?, en términos de planteamiento. Sin embargo, hay sectores que han criticado y siguen criticando la ley conocida Hambre Cero en las escuelas. ¿Por qué estos cuestionamientos? A ver, yo creo que tendríamos que partir del objetivo mismo de la ley y de lo que implica para nuestro sistema, lo que implica para nuestros niños. Yo coincido en lo que decías, no hay forma de
dudar o cuestionar de la necesidad de garantizar el plato de comida a los 1.200.000 estudiantes que tenemos en toda la República. En ese sentido me parece que se justifica en sí mismo. ¿Sí? Yo creo que en todo caso los cuestionamientos se dieron en torno a este proceso de financiamiento, en particular si hablamos del grupo de la educación superior respecto al arancel cero, pero yo creo que por unos puntos en todo caso donde tal vez podíamos haber detallado más en la explicación, ¿verdad? En torno al arancel cero como tal, objetivamente queda mucho mejor parado y mucho más funcional de lo que antes teníamos. ¿Por qué? Porque funcional digo porque de lo que veníamos ha probado no tener la capacidad y el alcance para financiar al 100% de los estudiantes que se benefician del arancel. ¿Sí? ¿Por qué se da esa situación? Nosotros tenemos aproximadamente unos 60.000 estudiantes beneficiarios, pero posiblemente la transferencia del Estado a las universidades no superaba el valor de 45.000 estudiantes y quedaba una pérdida de en torno a unos 15.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque la fuente de financiación 30 depende de la cesión de energía que hace nuestro país, que genera unos supuestos, unos escenarios, que por supuesto varía según la situación climática, pero varía también según el consumo. Entonces, claro, va a ser un fondo que va en disminución porque el país va consumiendo más año a año y también por las cuestiones climáticas, pero dentro de eso además le pone un techo y le dice hasta el 7% de lo que se genera yo te puedo transferir. ¿Qué es lo que se da? Lo que solicitan las universidades desde el inicio de la implementación, en todos los casos superó ese 7%. Y no llegó por ende el Estado a poder transferir más que el 65% de lo que corresponde. Entonces, la educación pública se vio muy afectada por esta situación. Es más, se sacrificaron los cursillos de acceso, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la nueva ley hoy a diferencia de esto? Pone como base lo que antes era el techo. Y además, sin tope de crecimiento. Entonces, si ahora tenemos 60.000 beneficiarios, sí vamos a transferir por 60.000. Si fuesen 70.000, sí vamos a transferir por 70.000. Además de que va a permitir que con la refinanciación o con el adicional de recursos que va a recibir la universidad pública, volvamos a los cursillos. Si volvemos a los cursillos, ampliamos de vuelta la base del estudiante, por lo general proveniente de la educación media, pública y subvencionada que asiste a los cursillos, para los cuales marca una diferencia en el acceso, y eso va a hacer que aumente el número de beneficiarios y vamos a poder atender a ese número de beneficiarios porque ya no vamos a tener techo. Entonces, es demasiado interesante cómo salta la capacidad del programa con este cambio de fuente muy favorable para lo que es el arancel cero, lastimosamente en contra o muy diferente a lo que se estuvo comentando en estas semanas. Ahora, ¿y cómo entender probablemente lo que nos están viendo, viceministro, a juzgar por todo lo que señalás? Porque casi caeríamos en una irracionalidad, ¿no? Porque este es el mejor escenario, porque la nueva fuente de financiamiento garantiza en el tiempo, en fin. O sea, efectivamente, así como explicás, uno dice, ¿por qué tendríamos que oponernos? Entonces sí. la pregunta, tratando de responder un poco a los cuestionamientos, sí. Uno dice, bueno, ¿y por qué entonces tantas facultades de la centenaria universidad pública y la más grande del país, que es la Universidad Nacional de Asunción, los estudiantes universitarios justamente tomaron varias unidades académicas, ¿no? Y exigen justamente la derogación de la ley hambre cero, que no es solamente hambre cero, sino lo que están cuestionando es lo que tiene que ver
digamos, de manera directa también con el arancel cero. Sí, ¿no? te voy a contar qué pasó, porque tiene que ver con la comunicación también. Cuando inicia la conversación de hambre cero, estamos hablando allá a finales de enero, febrero, yo tengo la primera conversación con la rectora Zully, luego con presidentes de centros de estudiantes, y se acuerda que el Consejo Superior Universitario, máxima instancia de la universidad que tiene a todos los decanos, graduados, docentes, estudiantes, presidentes de centro y rectoras, 58 personas de todas las unidades académicas, acuerdan en que van a preparar un documento para que llevemos a la Cámara de Diputados, al presidente Raúl Latorre. Yo personalmente voy con 7 presidentes de centros de estudiantes y la rectora Zully a decir, presidente Raúl Latorre, este pedido queremos que se incluya en la ley. Se incluye en su totalidad y es el único artículo que se modifica o que se incluye dentro del proyecto original, buscando dar todas las garantías, nada más y nada menos que a pedido del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces nosotros creíamos que el trabajo estaba hecho, pero después se da un cruce de situación, yo tengo que decirlo, para mi sorpresa, el día jueves estuve en el Congreso, en una audiencia pública sobre alternativas, y yo veo a representantes de estudiantes que fueron a llevar conmigo la nota, que ahora estaban desconociendo ese proceso que realizamos de manera conjunta. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros pensábamos que estábamos cumpliendo a cabalidad, porque también está la Asociación de Universidades Públicas, donde se genera ese consenso de que esta es la nota y básicamente se acompaña, donde decía, blindamos, donde decíamos que no se puede disminuir recursos ya sobre esta nueva base que es el techo del anterior, y donde decimos que no se puede reprogramar. Entonces, después de eso se genera esta conversación que yo creo que tiene que ver mucho más con cuestiones internas de la universidad, con cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de sus representantes electos por sus mecanismos propios, que con una situación de que nosotros, gobierno, no hayamos cumplido en dar lugar a lo que la universidad como tal de manera oficial nos solicitó. Lo cierto y lo concreto, digo bien, es que se instaló una crisis y es importante ver la manera, digamos, de destrabar esa crisis y sobre todo de aclarar los alcances que tiene precisamente esta nueva disposición legal. Volveremos sobre ese tema, lo mismo que volveremos en relación con los desafíos de esta ley de hambre cero en nuestras escuelas. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Las cifras de violencia aumentan y, por supuesto, ahora saturan los juzgados. Tenemos una realidad bastante diferente a las demás circunscripciones del país. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Lo que sucede hoy en día con la ley 1600 es que al momento que ella fue promulgada, en el año 2000, los juzgados de paz no tenían la misma competencia que tienen hoy día. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP,
dale. NPI Espectáculos. El cine, el teatro y toda la movida nocturna también tienen su espacio. Bienvenidos a Espectáculos a través de las pantallas de Noticias Paraguay. King, la banda británica, fue anunciada también esta semana. Estarán nuevamente por Asunción, Paraguay, para celebrar los 20 años del disco debut Hopes and Fears. Padua Huespe te pone al día con la agenda cultural del fin de semana en NPI Espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Este silencio obviamente es intencional porque, a ver, es un problema de comprensión del alcance y la limitación de la ley conocida como hambre cero en las escuelas y lo que implica de la nueva fuente de financiamiento, tanto en lo que respecta a la cuestión del financiamiento de la educación superior, que antes estaba blindado, y que no solamente tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, sino también con, digamos, programas del área de salud, de investigación científica, de becas. Todo eso, ¿cómo queda? ¿No? ¿Queda desfinanciado? ¿Va a depender simplemente de una nueva financiación? ¿Hasta qué punto eso está garantizado o no? Porque estos pues son los cuestionamientos que se plantean y que queremos aprovechar para responder a eso. Pero por otro lado también la cuestión está en el desafío. ¿Cómo se va a implementar la ley denominada hambre cero en las escuelas? En ese contexto queremos ver lo que hoy está costando al Estado paraguayo, o lo que ha costado, digamos, esta figura de la alimentación escolar con lo que es la merienda escolar y el almuerzo escolar, ¿no? Y ya nos adelantó justamente el director ejecutivo de Juntos por la Educación, Oscar Charotti. Según los cálculos, son 100.500.112 dólares anuales, ¿no? Y aquí hay una cobertura de la merienda escolar del 26% y un almuerzo escolar de cobertura del 15%. ¿Puede explicar esta lámina, Oscar, para entender mejor? Sí, a ver, según nuestras estimaciones del Observatorio Educativo, garantizar la universalidad de la merienda escolar y del almuerzo escolar. Merienda podemos entender como desayuno, merienda y lo que también se le llama colación, que digamos que es una pequeña dotación de alimentos para los chicos que van a la noche y que es muy útil, ¿verdad? Universalizar, según los datos de Víctor Imas, que habrás visto, los datos de Víctor Imas son promedios de adjudicación de las raciones a nivel nacional por parte de municipios, gobernaciones, mismo Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? El estimativo del costo de la universalidad estaría en torno a 640 millones de dólares. ¿Me permitís? ¿Podemos ver la siguiente placa, director? Justamente está haciendo referencia a esto Oscar Charotti. Exacto. Esa es la estimación de la universalización de la alimentación escolar. 647.629.215 dólares. Exacto. Entonces, hoy estamos invirtiendo 100. La estimación de universalización del programa de alimentación anterior, que fue, no quiero decir derogado porque no se derogó en su totalidad, pero sí, digamos, lo reemplaza este nuevo programa Hambre Cero. Universalizar aquel programa costaría 640 millones de dólares. Por supuesto que si hacemos un análisis un poco más fino de algunos costos y se logran reducir, puede bajar un poquito menos, ¿cierto? Entonces, claramente esos 100 millones eran profundamente insuficientes. Gran parte de esos 100 millones de dólares ya estaban siendo administrados por parte de las gobernaciones. Básicamente casi el 80% de ese presupuesto manejan las gobernaciones. El Ministerio de Educación tan solo creo que un 8%, que es directamente focalizado para Asunción, pero también manejaban los municipios porque reciben una porción del FONACIDE. Y acá es importante hacer una aclaración. El programa de alimentación escolar no depende únicamente de FONACIDE. Es más, FONACIDE es una fuente de financiamiento minoritaria para el programa de alimentación escolar. Eso no es un dato menor, ¿eh? Casi el 70% de esos 100 millones de dólares
son financiados con fuente genuina del Tesoro, con fuente 10. Y tan solo un 20% de esos 100 millones de dólares eran financiados con el FONACIE. Entonces, por un lado aclarar, el programa de alimentación escolar no depende únicamente del FONACIE, y el FONACIE no es solamente alimentación escolar, lógicamente, obviamente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que el presupuesto es un sexto de lo que se necesitan para universalizar, eso se traduce en una cobertura relativamente baja, como veíamos, en un 25% de la merienda escolar, y estos son básicamente resultados de los análisis, no solamente de Víctor Imas, también un análisis de Fernando Bando con el CADEP, pero también una evaluación, creo que es la más completa, no quiero decir la más completa, una muy importante, elaborado por el Ministerio de Hacienda en el 2017, justamente cuando la ministra, hoy en día del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, era ministra de Hacienda, Lea Jiménez, ¿verdad? Que ellos daban cuenta, bueno, la merienda escolar se logra una cobertura del 25% y el almuerzo del 15%. Ahora, tenemos que entender que esa cobertura es bastante variable. ¿En qué sentido? Porque tiene dos dimensiones. ¿A cuántos chicos llego y cuántos días del calendario escolar alcanzo? Porque, ¿qué pasaba? Con muchos municipios que recibían un recurso insuficiente, optaban muchas veces por la presión comunitaria, decir, bueno, le voy a dar de comer a todos, pero me alcanza para darle de comer a todos un mes. O había otros que decían, no les puedo dar de comer a todos y voy a focalizar esa alimentación, por ejemplo, en colectivos indígenas, y voy a tratar de darle de comer por lo menos 4 o 5 meses. Eso refiere básicamente la cobertura y el alcance de lo que ha sido el PAEP hasta este momento, cuyas todas evaluaciones daban cuenta de que se lograron avances muy importantes. Uno de los principales limitantes justamente era la disponibilidad de recursos que nos permitía apalancar. Hoy en día, con el nuevo programa aprobado y con esta reasignación de recursos, todo lo que financiaba el FONACIE ahora va a financiar Hambre Cero en un 80% y un 20% va a ir a los municipios. Con ese 80% toda la nueva fuente de financiamiento se va a apalancar, si se mantienen estos recursos de 100 millones de dólares de fuente 10, se va a apalancar de 100 millones a aproximadamente entre 260 y 300 millones de dólares. Realmente es un salto cuantitativo muy importante, ¿cierto? En camino a la universalización, todavía no se logra, digamos, no se lograría universalizar para todos los estudiantes, pero ahí se abren una serie de posibilidades y escenarios donde, por ejemplo, ya permite universalizar el desayuno y la merienda escolar. Y eso creo que es realmente tremendamente importante. Y permite focalizar el almuerzo escolar a ciertos colectivos. Ahora, como bien decías vos al inicio, esto trae consigo una serie de preguntas que nos hacemos. ¿Cómo quedan efectivamente lo demás? Y ahí tomo un poco lo que decía el viceministro justamente con la cuestión de comunicación, esto que decía, bueno, seguramente falta de comunicación con muchas cuestiones. El FONACIE ha transferido, por ejemplo, para el financiamiento de políticas de primera infancia, que es lo que hoy en día está siendo cuestionado, ¿qué pasa con eso? Para políticas de formación docente, para infraestructura, para equipamiento, para becas, para investigación, para evaluación de la educación y evaluación de la educación superior, han transferido a lo largo de estos últimos años, 11 años, 12 años, hasta el 2023, 840 millones de dólares. De los 840 millones fueron asignados 770 a estos programas. Y de los 770 se ejecutaron tan solo el 60%. Entonces, en teoría, debiera de haber un saldo de más de 300 millones de dólares para seguir sosteniendo esos programas, independientemente de esta nueva reasignación que se hizo, porque entendamos que la reasignación de recursos se da o se aplica desde la aprobación de la ley, ¿cierto? No tiene una mirada retrospectiva. Entonces, esas son las cuestiones que muchas veces creo que quedan por aclarar, en cierto sentido. El viceministro nos aclaraba justamente cuál es la medida con respecto al tema de arancel cero. Esa y entre otras cuestiones que tienen que ver justamente con el tema de la gobernanza, ¿verdad? Creo que una de las cuestiones centrales tiene que ver con la delegación en el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión, ¿verdad? A nivel nacional, no solamente de la gestión, porque convengamos, la gestión de la alimentación escolar en gran medida ya reposaba en las gobernaciones, ya reposaba en los municipios y un pequeño porcentaje en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero ahora se delega en el Ministerio de Desarrollo Social y que, bueno, una instancia que no necesariamente viene con la trayectoria
y suscitan, digamos, cuestionamientos sobre, bueno, cuáles son las condiciones y las capacidades del Ministerio de Desarrollo Social para garantizar esa implementación a nivel nacional. Esto no es una cuestión menor, sin lugar a dudas, no por una cuestión de desconfianza, sino por esto que los americanos siempre hablan del concepto del know-how, ¿verdad? O sea, ¿qué experiencia tiene el nuevo ente ahora, al mismo tiempo que regulador va a ser ejecutor? Por lo que pude comprender, digamos, de la redacción de la ley Hambre Cero que hoy está vigente, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones, obviamente, que se preguntan, digamos, varios sectores de la sociedad en relación con esta implementación. Por eso va a ser muy importante la reglamentación de la ley Hambre Cero. Y en ese contexto, viceministro, aquí, con la promulgación de la ley Hambre Cero, han quedado varios programas con cambio de fuente de financiamiento. Sí. Y justamente los cuestionamientos vienen por ahí, sí, ¿no? Que usted ya explicó lo que hace el tema del arancel cero. Ahora, el tema de investigación científica, el tema de becas, el tema de varios programas de salud que se venía financiando, con lo que hoy podríamos ya decir ex-Fonacide, ¿verdad? ¿Cómo queda todo eso? Oscar decía, los programas o los proyectos en realidad del Fondo de Excelencia tienen esa lógica de una asignación de recursos con un criterio plurianual, por su dinámica misma de funcionamiento, lo cual ha permitido que estos programas tengan una proyección y una estabilidad importante en el tiempo. Yo te quiero hablar de dos en particular que hacen al mundo de la educación superior. Prociencia. Prociencia en su primera etapa, y hay que decir, Prociencia yo creo que es uno de los programas más exitosos en términos de producción científica, impulso de la investigación, escalafonamiento, equipamiento de laboratorio, una cantidad que hoy objetivamente se puede medir y notamos el efecto que tiene. En su primera etapa, del 2014 al 2022, recibió unos 78 millones de dólares. Luego nace la segunda fase, que es una segunda asignación de recursos por unos 84 millones de dólares, que lo lleva hasta el 2030 en proceso de implementación, porque hoy mismo disponible para nuevos compromisos tiene 70 millones de dólares. Entonces es demasiado importante porque, claro, la gente en el imaginario dice, se acabó Fonacide, mañana desaparece Prociencia, y eso no es así. Aquí hay una proyección y un calendario de por lo menos 3, 4, 5 años del programa, que es cierto, nos permite hacer esa transición que ya sabíamos iba a tener que hacer nomás luego de este programa, porque como te decía, el fondo va disminuyendo en la medida en que va aumentando el consumo y va bajando la cesión de energía. O sea, este proceso iba a llegar nomás luego. Y el otro programa, Becal. Becal, entre su primera etapa y segunda etapa, recibe del Fondo de Excelencia 83 millones de dólares, 9 años de implementación. Hoy tiene Becal en caja 30 millones de dólares de fuente FEI y 30 millones de dólares de fuente BID. Becal tiene un calendario hasta el 2030 garantizado. Eso está blindado. Sí, que inclusive excede a este gobierno. Entonces, eso también es importante porque no queremos que la información no llegue de forma completa a todos los sectores, porque también sabemos que eso genera inestabilidad, ¿sí? Por eso que es importante la nota que saca el Consejo Superior Universitario la semana pasada. De la Universidad Nacional de Asunción. Sí, a finales de la semana, donde dice, por una parte, acompañamos la generación del decreto reglamentario para arancel cero, y ahí te cuento, arancel cero se va a desmarcar de hambre cero en su decreto reglamentario. Va a tener su propio decreto, ¿sí? Que va a arreglar el mecanismo de funcionamiento de ese fondo blindado. Pero también dice la Universidad Nacional de Asunción, a través de su Consejo Superior, generemos una mesa
con docentes, presidentes de centros de estudiantes, investigadores que los tiene la universidad pública, para pensar, y el gobierno, cómo hacemos la transición luego de que estos recursos sean efectivamente agotados. Que tenemos 3, 4, 5 años para trabajar en eso. Y era, como te decía, una transición que había que hacerla, y a buena hora que ahora llega el tiempo, para que no sea que estemos en el 2030 y digamos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, yo creo que hay que ordenar un poco, porque si vemos todo mezclado genera caos, pero si vamos separando las piezas vemos que en realidad tienen cierto orden. Sin lugar a dudas que esta crisis necesariamente nos conduce en relación con el tema de lo que se ha generado en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, nos genera la imperiosa necesidad de comenzar a instalar el debate respecto del financiamiento de la educación. He dicho en varias oportunidades aquí en nuestro programa de televisión y en nuestro espacio también en la radio, que el presupuesto educativo no puede, digamos, decidirse cada año y que esa decisión dependa de la temperatura en el Palacio de Gobierno respecto de la temperatura en el Congreso Nacional. Es decir, de la coyuntura de relación entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Esto es irracional. Hay que plantear una ley que precisamente utilizando el concepto, ¿verdad?, del blindaje, ¿no?, que pueda blindar y que pueda garantizarse fundamentalmente la sostenibilidad del financiamiento de la educación en todos los niveles, pero particularmente en la educación superior. Porque nosotros hemos intentado una reforma legal. Se intentó con la reforma legal de vender la imagen de que se estaba reformando la educación superior, pero en realidad era un aspecto de la reforma que era lo legal, ¿no?, con la ley 4995. Pero el Estado no se hizo cargo propiamente del tema del financiamiento. Si bien aparece un porcentaje que se tiene que definir tomando como referencia, digamos, la Administración Central respecto al presupuesto general de la Nación, 7%, pero sin embargo no se hablaba con claridad del tema del financiamiento. Recién con la ley conocida como Arancel Cero, que se promulgó en el año 2020, imagínense, 7 años después de la promulgación de la ley 4995, se plantea la cuestión de la gratuidad de la formación de grado, ¿no? Entonces, eso no es una cuestión menor. Te quiero dar la palabra, porque tengo que cumplir con mis anunciantes, viceministros, si me permitís, entonces la vuelta a la pausa. Pero quiero dejar, digamos, en términos futbolísticos, como dicen los relatores, ¿verdad?, y comentaristas, picando el balón, ¿verdad?, porque creo que necesariamente tenemos que comenzar a hablar, y todos los sectores de la sociedad, de la figura de la ley de financiamiento educativo. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Germán Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos, señores. Con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. Pero nadie cree en la palabra de este gobierno. Ustedes no creen. Ustedes, digo, por el sector a los que representan. O sea, es un sector minoritario. Son un grupito. O sea, es siglo XVIII. Venezuela está secuestrada. Es una realidad que tenemos que ver, es una realidad que nosotros tenemos que decirle al mundo. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales, lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu
Tu programa matutino imprescindible vuelve para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. ¿Cuál es la reacción de los alumnos de las universidades? Que no nos engañen, que no nos tomen por tontos. Sabemos y estamos informados acerca de las fuentes de financiamiento y queremos un fondo que garantice realmente, además del arancel cero, todos los programas que ya cubre el FONACIDE. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Se invitan a las personas a vacunarse los fines de semana de 7 a 17 horas contra la influenza y contra el COVID. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos que hay un par de dudas en relación con la implementación de la ley Hambre Cero y los otros programas. Estaba hablando en el bloque anterior de la necesidad imperiosa de comenzar a hablar, por lo menos, a debatir, a analizar la figura del proyecto de ley de financiamiento de la educación con esto que se instaló, viceministro, y sí, como tenía que cumplir como es anunciante, yo no te pude dar la palabra. Bueno, yo quería indicar ahí, Francisco, de que lo que tenemos previsto para la reglamentación es un primer ejercicio, porque le va a permitir el aprovechamiento de la totalidad de recursos y no le pone un techo de crecimiento. ¿Qué es lo que proponemos? Que en realidad fue producto de lo que la UNA nos trae como sugerencias, que tengo que decir, ya tiene también nota del acompañamiento de el resto de todas las universidades públicas. Y va a tener un primer artículo que habla de priorizar el gasto. Es decir, no vamos a ser los últimos buscando qué monedas quedan, sino entramos en la primera lista de año ejercicio fiscal tal, aquí tus recursos. Lo segundo, no tiene tope en el plan financiero, tiene la posibilidad de crecer. Son 65.000 estudiantes, 70.000 estudiantes, etcétera, y responder a esa necesidad. La tercera va a ser la coordinación entre el plan financiero y el plan de caja, que efectivamente el ejercicio año tenga su mes a mes en coordinación, pero por si acaso quede algún saldo no utilizado, la migración automática, que es un mecanismo que utiliza el Fondo de Excelencia. Entonces vamos afinando un instrumento y yo creo que son criterios que van a darle trazabilidad y seguridad de recursos a la universidad pública. La universidad pública va a salir muy beneficiada de este nuevo escenario del arancel cero. Y en cuanto a los recursos, sí hay que decir sobre el esfuerzo, porque mucho se dijo, ¿puede Fuente 10 aguantar un compromiso más? El presupuesto de la UNA, hablemos de la UNA, está en torno a los $200 millones año. Su fuente de financiamiento es en un 95% Fuente 10. Si nosotros tomamos el global del arancel cero, país, son $20 millones como base. Ahí están todas las universidades públicas, todos los institutos de formación docente, de gestión pública y los institutos superiores. Si vamos solamente a la UNA, son 10 a 12 millones de dólares. Entonces, si nosotros tomamos nuestro presupuesto año de $200 millones en 10 meses de ejercicio académico dentro de un año fiscal, son unos $20 millones mes, para hacerlo así redondeado práctico. Bueno, ahora lo que haríamos es pasar de 20 millones a 21 millones. Es decir, el esfuerzo es agregarle $1 millón mes a un presupuesto donde ya le estamos dando 20 millones mes. ¿Sí? Y esto es muy importante para graficar por qué tenemos la seguridad y la certeza de que el Estado tiene absolutamente todas las condiciones para llevar este nuevo compromiso. Ahora, en relación con los desafíos, retomando la implementación de la ley Hambre Cero en las escuelas, Oscar, habías hablado que según estimaciones se requieren más de 600 millones de dólares. Eso tenemos que entender a razón por año. Por año. Por año.
por año. Sin embargo, con lo que se va a disponer, por lo menos por los datos que fueron presentados en el Observatorio Educativo Ciudadano la semana pasada, eso en principio no se tendrían recursos suficientes como para poder cubrir ese monto. ¿Es así? Para poder universalizar. Claro, los dos componentes. La ley, claro, porque la ley habla de universalización. Por eso yo planteaba ya como una cuestión... Bueno, a ver, lo primero que creo que es importante aclarar es nuestro análisis con respecto al tema hambre cero tiene que ver con lo que en algún momento fue el proyecto de ley, ¿verdad? Básicamente, hoy es ley. Una ley que tiene un diseño bastante particular, difiere bastante de lo que se viene haciendo en relación al tema de alimentación escolar, específicamente la ley 5.210, la previa, que habrás visto, como lo presentabas, fue, digamos, un proceso acumulativo desde 1995 que fue integrando, se fue desarrollando, se fue fortaleciendo. La ley hambre cero cambia bastante el enfoque, hay muchas cosas que no están específicamente explicitadas en la ley, y bueno, y eso derivaría, digamos, en la reglamentación, lo que efectivamente se determine con respecto a eso. Y con esto te quiero decir que nuestra visión es bastante limitada un poco en función a lo que se puede hacer o no con respecto al tema hambre cero. Sin embargo, dar este salto de 100 millones a 300 permiten una serie de escenarios posibles, es un salto cuantitativo muy importante. Es importante dar cuenta de que ese incremento se financia, como bien decíamos previamente, con fondos del FONACIDE, de los cuales el 50% del incremento tiene que ver con fondos que eran destinados previamente a educación, ¿cierto? Y el 50% restante de ese incremento eran fondos que iban al Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Al Fondo de Salud, Arancel Cero, ¿cierto? Agencia Financiera de Desarrollo creo que ya había quedado por el camino, y una pequeña porción que iba destinado a gobernaciones, ¿cierto? A través de este componente de gobernaciones y municipios que básicamente es destinado. Entonces, este incremento tiene mucho que ver con una reasignación. Y volviendo al punto de lo que es el tema de financiamiento de la educación. Paraguay es uno de los países en la región que básicamente menos invierte en educación. Estamos en torno a un 3,5% del Producto Interno Bruto. Creo que mencionabas en algún momento aquella recomendación que hizo la UNESCO en algún momento en forma muy general de un 7% del Producto Interno Bruto. Y ya en la década de los 70 del siglo pasado. Sí, y en estos últimos años como que también hubieron nuevos compromisos donde el Estado paraguayo se adhiere a esos compromisos de incrementar. Y ahí es importante dar cuenta lo siguiente en función de esto y que creo que tiene que ver mucho también con estas discusiones, ¿verdad? Nuestra política de financiamiento a lo largo de estos 30 años ha sido una dinámica reactiva y casual, ¿verdad? En el sentido de que con esta dinámica de presupuestación anual, el presupuesto público está sujeto a la coyuntura, no solamente, como habías dicho, económica, social, política, ¿cierto? En un contexto donde la educación necesita previsibilidad. Los jóvenes están pidiendo previsibilidad, los jóvenes están pidiendo seguridad, que como lo decíamos anteriormente, el FONACIDE trajo consigo una cierta previsibilidad de mediano plazo. Mientras duraba el FONACIDE teníamos la previsibilidad, como bien dijo el viceministro. Ahora había un monto aprobado, esta es la plata que tenés, si no usás, está ahí, se queda ahí, ¿verdad? Una ley de financiamiento lo que nos debiera de permitir no solamente es dar cierta previsibilidad y establecer una lógica de crecimiento gradual, porque es realmente imposible pegar un salto de 100 millones de dólares a una universalización de 600, estamos hablando prácticamente del 50% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación en un año, ¿verdad? Eso realmente es un monto tremendamente importante, pero sí realmente establecer una hoja de ruta a nivel nacional que nos permita establecer sobre la base de una serie de criterios un monto incremental y que no solamente tiene que ver, y ahí volvemos justamente a los grandes desafíos del financiamiento público, mejorar nuestra educación no solamente requiere invertir más, requiere invertir mejor. Hay muchas evidencias que dan cuenta justamente de eso. Estableciendo criterios, lógicamente, de mejora de la calidad del gasto público,
la trazabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Y hay que decir algo que justamente hablábamos, creo que en el intermedio. Si algo trajo el FONACIDE, además de la previsibilidad, además de la sostenibilidad, que hoy en día también el FONACIDE representa una de las fuentes de financiamiento centrales para el Ministerio de Educación en cuanto a sus políticas de calidad. En el 2021 representó el 80% de la fuente de financiamiento del Ministerio, quitando salarios. O sea, quitábamos salarios, el 80% de la fuente del FEI, con el que financiaba gran parte de sus políticas, ¿verdad? Con un horizonte transitorio, y va a terminar esa ley, indefectiblemente, como lo decía el viceministro, ¿verdad? Pero trajo consigo realmente una previsibilidad, sostenibilidad, que yo creo que en esta dinámica de presupuestación anual, muchas veces la educación, por ser uno de los presupuestos más grandes del Estado paraguayo, termina siendo perjudicada y viendo que para financiar la epidemia del dengue salió plata del presupuesto de educación, para financiar la campaña contra el COVID salió presupuesto. El arancel cero sale efectivamente del FONACIDE, que venía financiando una serie de políticas. Entonces, yo creo que es sumamente necesario. Creo que estas discusiones que hoy en día se están dando, celebro esto porque hoy en día creo que la sociedad más que nunca sabe lo que es fuente 10, sabe lo que es fuente 20, sabe lo que es fuente 30, sabe lo que es la dinámica y las limitaciones para el financiamiento público, ¿no? Me queda un minuto, viceministro, la pregunta puntual. ¿Cuándo estiman ustedes del gobierno que tendrían el decreto reglamentario? Creo que en alguna medida, cuando se dé a conocer el decreto reglamentario, se van a calmar las aguas. Sí, yo creo que con eso completamos el circuito. Tenemos ley, tenemos fuente de financiamiento, está blindado, etcétera, y su último paso natural es el decreto reglamentario que lo instrumentaliza. Y tendría que ser en esta semana que inicia, y nos parece que es oportuno porque viene a recuperar un escenario de estabilidad nuevamente y inicia un nuevo capítulo de conversación con las universidades públicas que, como te decía, van a ser las principales beneficiarias de este escenario porque van a recibir con seguridad mayores recursos. Esto va a llegar a más jóvenes, va a permitir volver a los cursillos, eso va a generar mayor equidad en el acceso. Yo creo que por ahí van los desafíos. ¿Van a participar, o me dijiste que se pronunció la Asociación de Universidades Públicas? Porque si bien, digamos, la Universidad Nacional de Asunción concentra más del 75% del presupuesto, igualmente hay que recordar también a las universidades regionales, ¿verdad? Sí. Entonces se está dando participación a todas las públicas. Sí. Nosotros tenemos ya prevista una reunión con todos los rectores convocados de todas las universidades públicas para la próxima semana. Estoy también en contacto continuo con la directora general del Instituto Nacional de Educación, con el INAES, y de alguna manera también nosotros como MEC en la administración de lo que son los institutos de formación docente de gestión pública. Ya. Excelente, muchas gracias, Oscar, por colaborar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, atento siempre. Muchas gracias, viceministro, muy amable. Muchas gracias y bueno, un gusto, Oscar, coincidir contigo aquí. Ya. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Las cifras de violencia aumentan y, por supuesto, saturan los juzgados. Tenemos una realidad bastante diferente a las demás circunscripciones del país. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Lo que sucede hoy en día con la ley 1600 es que al momento que ella fue promulgada, en el año 2000, los juzgados de paz no tenían la misma competencia que tienen hoy día. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
La promulgación de la ley Hambre Cero ha generado bastante cuestionamientos en algunos sectores de la sociedad, sobre todo porque se crean nuevas fuentes de financiamiento para financiar, valga el énfasis, de la formación de los estudiantes de la educación superior universitaria y terciaria. Hay dudas acerca de la nueva fuente de financiamiento, que sería la fuente 10, como así también respecto de otros programas que tienen que ver con la investigación científica, con las becas y también con los fondos de salud. De todos modos, el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, explicó durante el desarrollo de nuestro programa que están garantizados precisamente esos financiamientos con la modificación de su fuente. Y en lo que respecta particularmente a la ley Hambre Cero y al arancel cero, se está trabajando en la reglamentación, a tal punto que lo que hace la figura de la ley de arancel cero tendrá un decreto reglamentario, digamos, distinto a lo que va a tener la reglamentación de la ley Hambre Cero. Como ciudadanos, estamos obviamente aguardando el texto de la reglamentación de la ley Hambre Cero por los desafíos que va a implicar justamente la implementación de esta ley, la pretensión precisamente de esta ley, la finalidad que quiere lograr al universalizar la figura de la alimentación escolar. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.